Buenos días, vamos a iniciar con la guía número 1 del módulo 9, Universo Natural. Y empezamos, todavía no vamos a iniciar con las preguntas directamente, vamos a empezar con algo de teoría. Dice, tenemos dos tipos de mezclas, una es la heterogénea y la otra es la homogénea. Heterogéneas y homogéneas, ¿sí? Las mezclas heterogéneas tienen componentes que se distinguen a simple vista. A simple vista. Mientras que las mezclas homogéneas pueden ser completamente uniformes, ¿ok? Vamos a ponerlo en un ejemplo, es decir, si yo combino tierra con agua y lo intento revolver, ¿cómo se dice? La sustancia que va a resultar de revolver los dos componentes. eh, Mientras que en la mezcla homogénea, cuando combino las dos sustancias, por ejemplo, vamos a suponer un sobre de agua de sabor, de Suco o cualquier otra marca, si la combinamos con agua y la revolvemos bien, los dos componentes no son visibles uno de otro, sino que se forma una mezcla en la que pues es uniforme, ¿no? Vamos a ver el video y... Don't we want to craziness? Season 7. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. Ajá, lo tengo todo. Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, 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 una pizza. Eso dije. ¿Una mezcla? Una pizza. Una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Pizza. Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. Ah, claro. Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas.
Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¿Eh? ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa. ¡Homogénea! Continuamos con la guía, ¿ok? Y dice entonces, eh, tenemos ahora los estados de la materia. Y en los estados de la materia tenemos sólido, líquido y gas, ¿ok? Y cómo se transforma por decir, de sólido a líquido, se llama fusión, pero en reversa, o sea, de líquido a sólido, se llama solidificación. Y de líquido a gas se llama evaporación, pero cuando un gas se transforma en líquido se llama licuefacción. ¿Ok? Vamos a ver aquí el video. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen. La materia es todo lo que... ¿Estás en la pantalla? La materia es todo lo que tiene masa y volumen. La masa es la cantidad... Nosotros La materia es todo lo que tiene masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen es el espacio que ocupa. La materia puede estar en tres estados físicos o estados de agregación: el sólido, el líquido y el gaseoso. El sólido tiene forma y volumen propio. Sus partículas están muy unidas entre sí y si le aplicamos fuerza o presión no vamos a cambiar su volumen. Por eso se dice que los sólidos son incompresibles, o sea que no pueden ser comprimidos porque mantienen su forma y volumen. En el estado líquido las partículas están muy próximas entre sí, pero las fuerzas de atracción entre ellas son menores que en los sólidos y por eso se pueden mover con cierta libertad y de forma desordenada. Eso también le permite a los líquidos fluir y difundir. Entonces los líquidos no tienen forma propia, sino que adaptan la forma de los recipientes que los contienen, pero sí tienen volumen propio y constante. En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las partículas son muy débiles y predominan las fuerzas de repulsión, con lo cual las partículas se mueven con total libertad y en absoluto desorden. Por eso es que los gases fluyen y difunden. No tienen forma propia y además sí se los puede comprimir. Tampoco tienen volumen propio, sino que este depende de la temperatura y la presión del ambiente. Todas estas características de los estados de agregación pueden explicarse según la teoría cinético-molecular, pero eso mejor lo dejamos para otro video. ¡Hasta la próxima!
Muy bien, Melina. Toda la materia está compuesta por átomos, ¿ok? Y dependiendo del estado de la materia, o sea, si sea sólido, líquido, gas, eh, eso lo determina la composición de los átomos y, y las moléculas, perdón. Y aquí vamos a analizar este efecto. Cuando los átomos están muy, muy juntos uno con otro, que no hay forma de que se muevan, o sea, están pegados, tenemos lo que es el estado sólido, ¿sí? Cuando los átomos no se encuentran tan pegados, o sea, sí hay una cercanía, pero no se encuentran tan pegados y como decía el video, la fuerza de atracción entre estas partículas no es tan fuerte una a la otra, entonces se genera lo que es el estado líquido, el cual sí ocupa un volumen, pero puede fluir o se puede maniobrar o por así decirlo, ¿no? Y a diferencia del sólido y el líquido, que los elementos o las partículas, perdón, se encuentran cuando es el gas, estos átomos se encuentran pues muy separados, ¿no? Entonces por eso este sí no ocupa un volumen y no tiene una forma determinada, ¿no? Mm, Solo que sí, dice, ¿qué es un átomo? Un átomo es una partícula más pequeña de un elemento, es decir, la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de materia. Los átomos están formados por tres tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. Cuando varios átomos, iguales o distintos, se unen entre sí, forman las moléculas. Mm, Los átomos son las partículas que constituyen la materia. Los átomos son las partículas que constituyen la materia. Existen muchos tipos distintos de átomos, pero todos tienen algo en común. Están formados por tres partículas subatómicas: los protones, que tienen carga positiva, los electrones, que tienen carga negativa, y los neutrones, que no poseen ninguna carga. En cada átomo, los protones y los neutrones se posicionan en el núcleo, el cual se ubica en el centro, mientras que los electrones están continuamente desplazándose y girando alrededor del núcleo, en lo que llamamos la corteza. Existen muchos tipos de átomos diferentes. Cada uno posee una cantidad distinta de protones, electrones y neutrones. Para representarlos y diferenciarlos, se utilizan letras y dos números, el número másico y el número atómico. Veamos de qué se trata. La letra X es el símbolo del elemento químico, la letra A es el número másico y la letra Z es el número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que posee el átomo, mientras que el número másico indica la cantidad de protones más neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Veamos un ejemplo. Como dijimos, las letras Na indican el nombre del elemento químico, que en este caso es el sodio. Z, el número atómico, es 11. Esto nos indica que el sodio tiene 11 protones. Al ser un átomo neutro, posee el mismo número de protones que de electrones. Esto significa que tiene también 11 electrones. Si vemos el número másico A y conocemos el número de protones, podemos calcular el número de neutrones. ¿Cómo? Restando. A menos Z igual el número de neutrones. 23 menos 11 igual 12 neutrones.
Entonces, un átomo de sodio está formado por 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Ok, continuamos con la guía. Ok. Dice, tabla periódica de los elementos. ¿Qué es la tabla periódica y para qué sirve? La tabla periódica muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos. La tabla periódica está compuesta por elementos organizados en columnas verticales. O sea, Sí, papá. déjenme pongo una imagen de la tabla periódica. Eh, ok, ahora sí, vamos a continuar, ¿ok? Dice, la tabla periódica está compuesta por elementos organizados en columnas en forma vertical. Mira, aquí está. Eh, columna 1A, columna 2A, columna 3, 4, 5, ¿sí? Son 18 columnas las que componen la tabla periódica.
Empezamos de la izquierda a la derecha. Sí, comenzando por metales alcalinos y terminando con los gases nobles. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Tenemos aquí, dice, metales son los que están en amarillo, metaloides son los que están en naranja y no metales son los que están en verde. ¿Sí? Mm, Como por ejemplo, el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno, es el número uno, el símbolo es H y está en verde, es un no metal. Después de ahí nos vamos hasta este lado, de acá. Uy. Mm, Ahí está. Vamos hasta este otro lado y el siguiente es el helio, ¿sí? Este es el segundo elemento en la tabla periódica. Si se fijan, todos los que son verdes son no metales. Eh, y los que están así como en azul, la letra, son gases, ¿sí? No metales y son gases. El hidrógeno, el, el helio, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, fósforo, azufre, cloro, argón, selenio, bromo, criptón, yodo, xenón, astato y radón. ¿Ok? Los que están en... Vamos a buscar uno que sea líquido. Miren, los que están así, que tienen el relleno del símbolo es como blanco, son líquidos. Por ejemplo, el francio, ¿sí? Es un líquido y es un metal, ¿ok? Porque está en amarillo. ¿Qué otro es líquido? Acá, miren. El mercurio es un metal, el mercurio como el que tienen los termómetros, ¿sí? Que cuando aplicas calor dilata y aumenta y sube. ¿Se fijan? Es un metal, pero es un líquido. ¿Y qué otro? ¿Qué otro hay que sea líquido? Mm, Parece que son todos. Ah, bueno, acá hay el bromo. El bromo es un líquido, perdón. El bromo es un líquido, pero es un no metal. ¿Ok? ¿Dónde lo tenemos? Acá, bromo. Es un no metal y es un líquido. Ah, y creo que son todos. ¿Sí? Los demás, los que tienen la letra de color negra, son sólidos. Si se fijan, en su mayoría, casi todos los metales son sólidos. Y los que están con rojo es que son sintéticos, ¿ok? Metales sintéticos. De hecho, solo tenemos metales sintéticos. Se fijan, no hay de gases o metaloides, no hay sintéticos. Ujú. Y aquí está, miren. El, por decir, tenemos aquí el ejemplo con el Al, que es el aluminio. Al es el símbolo químico. El 3 que viene abajo del símbolo es el número de oxidación, nombre químico, y el número que viene hasta abajo es la masa atómica. ¿Ok? El número atómico es 3, es la posición que tiene en la tabla periódica, y el número que viene abajo, que en este caso el del aluminio es 26,93, es la masa atómica. Que si recuerdan en la guía anterior estuvimos utilizando la masa atómica para resolver algunos de los problemas que venían en la guía, ¿no? Vamos a continuar. Dice, mm,
La tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es la herramienta más poderosa de la que disponen los científicos para organizar la información sobre los elementos. Se puede utilizar para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos o sintetizados, lo que la vuelve invaluable. Sabiendo dónde se ubica un elemento, se puede suponer qué propiedades químicas posee. Cada elemento está representado en ella con un símbolo químico de una o dos letras que abrevian su nombre. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento y debajo su nombre completo, su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, son normalmente brillantes y buenos conductores eléctricos y se ubican a la mitad y hacia la izquierda de la tabla. Los no metales están en la parte superior derecha, salvo el hidrógeno, que está al principio de la tabla. Los no metales no son brillantes ni buenos conductores del calor o de la electricidad. La mayoría de los no metales son gases incoloros o de colores. Pueden formar enlaces covalentes con otros elementos no metálicos. Los metales y los no metales están divididos por una línea en forma de escalera. A cada lado de la línea se ubican los metaloides, que poseen propiedades intermedias de metales y no metales. Los átomos están ordenados de forma creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico que representa la cantidad de protones presente en el átomo. Los elementos están organizados en filas y columnas porque de esta manera se observa una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un elemento que reacciona violentamente con el agua y junto a él un gas inerte. Esta es la ley periódica y es la base para la organización en columnas. Cada columna se denomina grupo o familia y sus miembros poseen propiedades químicas similares. Ahora sabemos que las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones que están ubicados en los niveles más externos. Las similitudes dentro de los grupos se deben entonces a que poseen configuraciones electrónicas similares, particularmente la misma valencia, entendida como el número de electrones en la última capa. Existen 7 filas denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y alcalinotérreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas que poseen las órbitas P más externas completas. En el extremo derecho se hallan los gases nobles, que poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las capas D están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, los lantánidos y actínidos. Estos poseen las órbitas F más externas completadas. Organizar tu trabajo no Eh, dice enlaces químicos. Tenemos Tenemos 3 tipos de enlaces químicos. Tenemos el enlace
iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico es la unión de un metal con un no metal. Como por ejemplo el NaSi, que sería la sal. El enlace covalente es la unión de dos no metales. Y el enlace metálico, que es la unión de dos átomos de metal. ¿Ok? Vamos con lo que sigue. Ahora sí, pregunta número 1. Dice, al mezclar agua con azúcar se obtiene una mezcla y dice, al mezclar agua con azúcar se obtiene una mezcla homogénea. ¿Ok? Y ya que la composición de la mezcla, la misma en toda la disolución. En cambio, si se junta arena con piedras, permanecerá como tales, o sea, no se van a unir. Y a este tipo de mezcla se le conoce como mezcla heterogénea, ¿ok? Ya que su composición no es uniforme. Y aquí tenemos, miren la imagen, aquí tenemos el ejemplo. Agua más tierra es una mezcla heterogénea. Azúcar y agua es una mezcla homogénea. Pregunta número 2. Completa las líneas del siguiente enunciado con los nombres de los científicos que corresponden. ¿Sí? Y el primero es Bohr, establece un nuevo modelo de átomo, aceptado fundamentalmente las ideas de Rutherford, lo cual implica un átomo discontinuo con un núcleo y cortezas distantes entre sí. Pero además propone una estructura para la corteza electrónica. Miren, sería la respuesta 1. Vamos a ver aquí. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de su materia Ciencias 3, énfasis en química. El día de hoy hablaremos sobre el átomo y cómo ha ido evolucionando la idea que se tenía de este hasta nuestros tiempos. Espero que lo disfruten, que tengan un excelente día. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Y ahí estaba Demócrito, preguntándose a sí mismo, ¿tendrán algo en común las cosas que nos rodean con nosotros mismos? ¿En qué podrían relacionarse los seres vivos y las demás cosas que nos rodean? Pensaba en ello constantemente hasta que, de repente, ¡oh sí! No está nada mal. Lo que Demócrito había analizado es que el ser vivo, tanto las demás cosas que nos rodean, como el árbol o las rocas, formamos parte de un solo ecosistema, que a su vez forman parte del mismo planeta. Y así propuso la siguiente teoría. Si nosotros, junto a lo que nos rodea, podemos formar algo tan grande como los ecosistemas, que a su vez forman a nuestro astro, y este junto a otros miles, forman algo más grande que es el universo, entonces quiere decir que hay algo más pequeño que nos constituye a nosotros mismos, algo indivisible. Lo llamaré átomo. Al unirse millones y millones de átomos, pueden formar algo grande y nuevo. Siglos más tarde, el científico John Dalton continuó con la teoría de Demócrito y postuló lo siguiente. Yo, John Dalton, seré el primero en utilizar el concepto de átomo, postulando los siguientes puntos. Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que permanecen inalterables en cualquier proceso químico. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en cualquier otra propiedad física o química.
En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solo cambian su distribución. Los compuestos químicos están formados por átomos de compuesto, todos iguales entre sí, es decir, cuando dos o más átomos de diferentes elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen siempre en proporciones de masa definidas y constantes. Sin embargo, de esos 4 puntos y muchos otros que dijo Dalton sobre el átomo, a nosotros solo nos interesan 3. El primero, en el que había acertado, es que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. El siguiente punto que nosotros tomaremos en cuenta es que un elemento es una sustancia que está formada por átomos iguales. Y por último, el último aspecto de los que dijo Dalton y nos interesa es el punto número 3. Un compuesto es una sustancia fija que está formada por átomos distintos, combinados en proporciones fijas. En el año de 1897, el físico inglés Joseph John Thomson estudió el comportamiento y los efectos de los rayos catódicos antes de hacer un gran hallazgo que complementaría la teoría de Dalton y Demócrito. No me lo explico. Desde que recuerdo siempre sucede lo mismo. Thomson trataba de entender cómo era posible que los rayos atravesaran desde el ánodo hasta el cátodo. Sí, lo tengo, ya lo deduje. Quiere decir que si mis rayos siempre viajan en dirección del polo positivo de mi experimento, entonces es porque se sienten atraídos hacia él. Por ende, han de estar cargados con una carga negativa. Es imposible que suceda al revés, porque los átomos de mis rayos no tienen una carga positiva y polos iguales se repelen. Entonces, los átomos de mis rayos deben de ser como un pastel circular, repleto de pasas, donde las pasas son carga negativa. En 1909, Ernest Rutherford realizó un experimento en el que bajo supervisión dispararon partículas alfa en una delgada lámina de oro, obteniendo los siguientes resultados. Así es como se explica mi experimento. Primero mandamos un haz de rayos alfa hacia una lámina de oro. Para la detección de la trayectoria de las partículas, se emplea una pantalla con sulfuro de zinc, que produce pequeños destellos cada vez que una partícula alfa choca con él. Así fue como nos permitimos observar los siguientes aspectos. Las partículas alfa viajan y algunas logran atravesar la lámina de oro. Algunas otras son rechazadas por alguna carga positiva que se encuentra en el átomo, por lo cual podemos deducir que nuestro átomo tiene un núcleo con carga positiva, el cual permite la atracción de sus mismos electrones, los cuales no se encuentran dentro del mismo átomo, sino que giran a su alrededor como nuestro sistema solar, en órbita. El núcleo de nuestro átomo debe tener la misma cantidad de cargas que existen en sus órbitas, para de esta forma mantener la estabilidad. Años después, el hombre se seguiría preguntando nuevas cosas y descubriendo nuevos hallazgos. Existieron cuestiones como, si un átomo se constituye también por órbitas, ¿cuántas órbitas existen en ese átomo? Todos estos estudios sobre el átomo también contribuyeron a grandes catástrofes que podrás vislumbrar dentro del estudio de la química posteriormente. Continuamos. Eh,
Entonces aquí queda la respuesta número 1. Bohr y Rutherford, ¿sí? Eh, Cada uno tiene un modelo de átomo diferente, ¿sí? Una representación diferente. Está el modelo de Thomson, que es mucho más antiguo. Está el modelo de Rutherford. El modelo de Bohr, aunque también ya tiene mucho tiempo, no, en comparación al de Schrödinger, el modelo de Bohr todavía hace unos 20 años, yo creo, a lo mejor menos, unos 15, se seguía enseñando como un modelo actual. Y ahorita en la actualidad, pues, digo, ambos ya se enseñan más como historia o como para hacer comparaciones entre las ideas que tenía uno y otro, pero actualmente es este modelo, el de Schrödinger, el que, el que utilizamos como el más acertado o el, el que está correcto, ¿no? Pregunta número 3 dice, ¿a qué modelo atómico se refiere la siguiente descripción? El átomo está formado por el núcleo positivo, donde concentrada toda la masa y los electrones se encuentran girando en niveles de energía cuantificada. Aquí hablamos de el 1, es el modelo de Bohr. Mm, mm. Pregunta número 4. Si clasifica las siguientes mezclas como heterogéneas y homogéneas. Y aquí primero dice producto. eh, Dice homogéneas. Va con la 1, que sería agua, gasolina y la E, margarina. ¿Ok? Acuérdense, las mezclas homogéneas, perdón, son las que no se distinguen sus componentes, ¿sí? Se revuelven y no puedes distinguir uno de otro. Eh, Después está, permítanme. Ok, tenemos aquí que es homogéneas, agua, gasolina y margarina. ¿Ok? Eso lo tenemos como mezclas homogéneas. Y perdón, en las mezclas heterogéneas tenemos mayonesa y aderezo para ensaladas. ¿Ok? A ver, ahí en lo de la mayonesa a lo mejor no nos convence como tal. Quién sabe a qué tipo de mayonesa se están refiriendo, pero pues es la respuesta que tenemos más acercada, ¿no? Vamos con la que sigue. Dice, Gloria tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre elementos y compuestos en el lugar. Consulta el libro de texto. Ella tuvo la idea de entrar a un foro de tareas denominado mitarea.com, que por ahí en otras preguntas, acuérdense que siempre esa es la respuesta incorrecta, en entrar a wikis o a foros de chat. Esa no es una buena, eh, ese no es un buen método para estudiar o para documentarte o para recabar información, ¿no? Después de plantear su pregunta, obtiene varias respuestas que debería analizar antes de tomarlas como aceptables. Esta es la secuencia del diálogo y dice, ¿quiénes dieron la respuesta correcta a Gloria? Ok, aquí tenemos que la respuesta correcta fue de Juan.
Y no se alcanza a ver muy bien, pero dice, hola amigos, necesito entregar mi tarea sobre elementos y compuestos. ¿Hay algún ejemplo que me puedan dar? Juan es el que da la respuesta correcta. Dice, mira, un elemento es una sustancia que contiene átomos de una sola base y no se pueden ser divididos en sustancias más simples. Por ejemplo, el oxígeno, en cambio, es un compuesto y no le alcanzo a leer muy bien, pero pues recuerden, sí, es Juan el que dio el... Ah, ok, bueno. De hecho se divide entre dos. Juan define bien el elemento y Rubio el compuesto. Ok. Respuesta 1. Siguiente pregunta, dice. La energía genera el calor de formación de un compuesto originado por la unión de sus elementos integrantes midiendo la actividad de los enlaces del compuesto y de los enlaces de los elementos se denomina y es de enlace. ¿Qué? Respuesta 5. Pregunta 8. Dice, relaciona los estados de agregación de la materia con las características que los definen. Y del lado derecho tenemos características y del lado izquierdo tenemos los estados de agregación o estados de la materia que son sólido, líquido, gaseoso y plasma. Y de los estados de agregación o estados de la materia solo tenemos 3 de los 4, ¿sí? Tenemos plasma, gas y líquido. O sea, el que no tenemos es sólido. Entonces dice, cohesión elevada, resistencia a la fragmentación. Ese no va con ninguno. Se puede presentar difusión, movimiento y energía cinética. Okay, ese va relacionado con el 3, es líquido. Se dice cohesión casi nula, ejerce movimiento ultradinámico. Ese va con el 2, gas. Y dice separados entre sí y libres, excelente conductor. Este va con la 1, plasma. ¿Okay? Aquí nos faltaría, digo, porque no están los estados de la agregación, pero sería sólido y pues iría con el A, pero como no está, pues nos queda ahí nada más 1D, 2C y 3B. Pregunta bonus, dice. ¿Qué haces cuando recibes el resultado de un examen de universo natural y resulta que tienes un bajo desempeño en el tema de las leyes de Kepler? Uno, revisas por tu cuenta en qué te equivocaste y tratas de identificar la respuesta correcta. Que acuérdense, esta pregunta se repite en casi todos los módulos y siempre es la misma respuesta, aunque estaría complicado que ustedes revisaran en qué se equivocaron porque no les dan no les dan como el examen, ¿no? Pero acuérdense que siempre es la misma respuesta. 10. Ordena las etapas del método científico usadas para estudiar algún fenómeno. Aquí empezamos con el 5, observación. Hay que analizar cuál es el problema que queremos resolver. Después, inducción. Hipótesis. Acuérdense que el hipótesis es la teoría que generamos buscando resolver el problema que ya detectamos en la observación. Después de ahí nos vamos por el... seguiría el 6, prueba de la hipótesis, que es la parte de la experimentación, ¿ok? Para poder comprobar si una hipótesis es correcta o es falsa, pues lo que tenemos que hacer es diseñar un experimento y entre más veces lo repitamos, pues más viable es el comprobar si estamos correctos en la forma en la que lo queremos solucionar o a lo mejor nuestra hipótesis no es la adecuada y nuestra hipótesis pues se anula. Análisis y conclusiones y por último comunicar los resultados. Comunicar los resultados o acá dice tesis o teoría científica.
¿sí? 11. En la siguiente imagen se encuentran los cambios del estado de la materia. Completa los nombres de los estados que te piden, tomando en cuenta la fecha indicada de qué estado a qué estado se ha realizado dicho cambio. ¿Ok? Y aquí tenemos que es la respuesta 1. A, solidificación, B, sublimación y 4, licuación. ¿Sí? Que el A sería de líquido a sólido. Ok, el B de sólidos a gases, sublimación, y el C de gases a líquidos, licuación. ¿Ok? Mm, Pregunta número 12 dice, ¿cómo llamó Tycho Brahe a la estrella tan luminosa como Júpiter? Y aquí tenemos es la respuesta 5, Estela Nova. Sí. 13 dice, a quien corresponde el siguiente modelo atómico, los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. Cuando un electrón pasa por una órbita de externa a una interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Y este se lo atribuimos a Niels Bohr. Pregunta 14. Si la fase experimental confirma la hipótesis planteada, ¿qué debe hacerse? Y si la fase experimental, perdón, no confirma la hipótesis planteada, ¿qué debe hacerse? Y aquí es respuesta número 1, replantear la hipótesis. Era lo que les decía hace ratito, ¿sí? Acuérdense que cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, lo primero que tenemos que hacer es observar y visualizar un problema que afecte a la sociedad o al ambiente, al entorno, etcétera, ¿no? Una vez que identifiquemos el problema que queremos solucionar, necesitamos hacernos ciertas preguntas eh, para, pues, confirmar por qué queremos estudiar ese problema, ¿sí? ¿Por qué se quiere estudiar? ¿Por qué se quiere resolver? Preguntas también que nos encaminen a cómo se va a resolver. Y a partir de ahí, lo que hacemos es generar una hipótesis. La hipótesis es un enunciado que nos indica o es una propuesta que nosotros realizamos para querer solucionar un problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando después de hacer la fase experimental, o sea, cuando diseñamos un experimento para proponer solucionar ese problema que ya observamos, pues puede haber dos soluciones, perdón, puede haber dos caminos. Una en la que nuestra hipótesis, nuestra sugerencia para solucionar el problema sea correcta, y entonces decimos que nuestra hipótesis es correcta. Pero si en el momento de la fase experimental nos damos cuenta que nuestra propuesta para solucionar
el conflicto no es la adecuada, lo que tenemos que hacer es replantear la hipótesis, ¿sí? Porque no podemos seguir con la misma, porque pues el resultado seguiría siendo un resultado nulo. Quinto, ¿cuál es el procedimiento que llevas a cabo para resolver el problema del universo natural? Respuesta uno: identificas las variables, creas hipótesis, propones un método y lo pones a prueba. Pregunta 16. ¿Quién es el autor del siguiente postulado? Cuando un electrón absorbe energía, puede saltar a otro nivel mayor de energía, pero al descender a un nivel de menor energía, emitirá la energía absorbida en cantidades definidas, como cuántos fotones de radiación electromagnética. Y aquí esto también se lo atribuimos a Niels Bohr. ¿Ok? Pregunta 17. Dice, a continuación se presentan algunas de las aportaciones de Tycho Brahe, a excepción de una. ¿Cuál es? Y aquí tenemos la 3. Formuló leyes del movimiento planetario. ¿Ok? Incorrecto. Observa la imagen y ubica correctamente las partes de la estructura de la Tierra. ¿Ok? Y aquí vamos a ir poniéndolo en colores. Dice, el 1G es la discontinuidad de Markovich, que es aquí esta parte que está aquí. ¿Ok? Después tenemos 2H, que es la corteza, que es la parte que está hasta arriba. Después tenemos zona de transición, que es esta parte que está aquí. Sí, entonces sería primero corteza, discontinuidad de Mohorovic, después la zona de transición y núcleo interior, sería este que está hasta acá. Y 5D sería manto inferior, que sería con el D, este que está aquí. Entonces sería corteza, discontinuidad de Mohorovic, zona de transición, manto inferior y núcleo interior. ¿Ok? Pregunta 19, pregunta bonus, dice, ¿qué recursos utilizas para tu aprendizaje del módulo Universo Natural? Páginas de internet o enciclopedias. ¿Ok? ¿Qué dinámica sigues para asistir a asesoría de Universo Natural? Las programas conforme a un plan de trabajo. ¿Ok? Como nosotros que nos vemos cada lunes, ¿no? ¿De qué tipo se trata la siguiente reacción química? Y aquí tenemos un enlace, perdón, una reacción exotérmica. ¿Quién postuló la ley que dice que en el universo la cantidad de masa, energía, que se manifiesta en determinado espacio-tiempo permanece constante? Esto es, bueno, a esto se le atribuye a Einstein, ¿ok? Y es la ley de la conservación de la materia y está basada en la teoría de la relatividad. Dice, considerado uno de los padres de la química, realizó cuidadosos experimentos relacionados con la combustión y descubrió la presencia del oxígeno y demostró la conservación de la materia. Murió guillotinado. ¿De quién se trata? Aquí hablamos de Lavoisier.
¿Qué científico se basó en los estudios de Tycho Brahe? Y aquí sería la respuesta 1, Kepler. Sí, Kepler pudo medir las órbitas reales de los planetas, ya que Brahe se había centrado en Marte, que tenía una órbita elíptica muy acentuada. Como mencionando anteriormente, Kepler empezó con las circunferencias, siendo estas trayectorias perfectas, pero los cálculos no daban resultados satisfactorios. Todo esto significaba olvidarse de la visión de un mundo geométricamente perfecto. ¿Ok? Pregunta 25 dice, ¿cómo se le llama al número cuántico equivalente esencialmente al número cuántico n de Bohr, que representa la energía del electrón que ocupa el orbital de su tamaño? Y aquí se le llama, es la 1, principal, ¿ok? ¿Cuáles son los tres estados intermediarios de la materia entre los sólidos y líquidos? Y aquí es la 1, vitráceo pastoso y gel. ¿Cuál es el estado de la materia que cuenta con una masa gaseosa fuertemente ionizada, en la cual, como consecuencia de temperaturas extremadamente elevadas, los átomos se han visto despojados de su envoltura de electrones y coexisten con los núcleos atómicos en un estado de agitación intensa? Aquí es la respuesta 1, plasma, y vamos a ver el video, ¿ok? Bueno. Una duda que siempre he tenido en mi vida es el significado de la palabra plasma, ya que dependiendo de la persona o el área, esta palabra tendrá su propio significado, aplicación y explicación. Esto, en lo personal, no me sirve de mucho, incluso me crea más confusión, así que he decidido definirla en un par de campos como en la física y en la medicina. Así que, ¿qué es el plasma en la física? En física y química se le conoce como estado de agregación de la materia a cualquier sustancia o mezcla que, modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden presentar distintos estados o fases. Los más conocidos son sólido, gas y líquido. Estos son los principales, debido a que tienen propiedades bien definidas que todo mundo puede entender. Sin embargo, existen muchos más que presentan cualidades muy interesantes y especiales. Uno de ellos sería el plasma, el cual es considerado por muchos como el cuarto estado de la materia. Hay todo un debate por qué sí debería serlo y por qué no, pero eso no nos importa hoy. El plasma es muy parecido al gas, y en teoría, todo gas puede convertirse en plasma gracias a la ionización. A pesar de ser un gas ionizado, este presenta sus propias cualidades que no se dan en los demás estados principales de la materia. Por ejemplo, cuando está presente un campo magnético, el plasma puede ser manipulado para crear rayos o luces de neón, entre otras cosas. Una de las características que más sale a relucir del plasma es que entre más caliente, aumenta o se reduce el número de electrones, lo que muchos traducen a una fuente de energía ilimitada, pero no es del todo correcto, ya que para que haya desprendimiento de electrones, se ocupa quemar una gran cantidad de gas a una temperatura ridículamente alta. Se ocupan campos magnéticos suficientemente poderosos para contener el plasma y una fuente de energía lo suficientemente poderosa para poder contenerlo todo. A esto se le conoce como fusión nuclear y es lo que hace nuestro queridísimo Sol y lo que hemos querido hacer nosotros. Dicho esto, pasemos al plasma en el mundo de la medicina. La sangre que corre por tu cuerpo es la que se encarga de nutrir, limpiar y mantener vivo cada órgano que tienes, tuviste o tendrás. En el último caso de que tengas una operación. Claro, tu sangre está compuesta de 4 cosas principalmente: eritrocitos, plaquetas, leucocitos y plasma.
Estas primeras tres cosas por ahora no nos importan, porque queremos hablar del plasma. El plasma sanguíneo es la parte dominante de tu sangre. Alrededor del 55% de tu sangre es plasma, y curiosamente, el 90% del plasma es agua. El 10% sobrante es una mezcla de proteínas vitales para tu cuerpo como aminoácidos, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, sodio, potasio, entre muchas otras cosas más. El plasma contiene desechos y ácidos que tu cuerpo no utiliza. Una vez obtenido el plasma de la sangre, este es utilizado para muchas cosas en el mundo de la medicina. Entre sus aplicaciones están los tratamientos para enfermedades inmunológicas, la regulación de glóbulos rojos, blancos y la coagulación de la sangre. Donar plasma es más sencillo que donar sangre, ya que corre menos peligros de compatibilidad. Como pueden notar, la definición y aplicación de plasma varía dependiendo de su campo, pero díganme ustedes, ¿les gustaría seguir indagando sobre qué significa el plasma en otras áreas o les gustaría Y continuamos. Dice, pregunta 28. Dice, ¿cómo se le llama al electrón, al último electrón de la configuración electrónica de un elemento? Es el electrón diferencial. ¿Ok? Respuesta 1. 29. Dice, después de estudiar un saber de tu módulo como el de la ley de gravitación universal, realizas autoevaluación. ¿Por qué? Sí, porque te gusta medir tus fortalezas y debilidades para conocer tus avances. Eh, Pregunta 30. ¿Qué nombre recibe una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas? Esto se le conoce como un compuesto. Y con esto terminaríamos la guía número 1.